Último bloque de Entre Columnas, este programa de sábado a la noche. En un rato va a estar aquí Mirta Legrand, no conmigo, sino en su pantalla. Y está Walter, así que Walter Guayar, muchísimas gracias, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos ustedes. Walter, hace un rato estaba con un candidato a senador capitalino y yo le decía, Capital es una caja de Pandora. O sea, aquel que crea que se repite lo de las PASO está equivocadísimo. Y es muy ututeable Salta Capital, ¿sí? En un par de días antes de las elecciones puede cambiar la cosa con una facilidad única. ¿Lo ves así o es idea mía? Son dos elecciones totalmente distintas. Las primeras es a donde la gente toma conciencia que pronto va a haber una elección y empieza a ver cuáles son los candidatos. Pero a mirar así, no profundiza en el candidato. Bueno, este es más nuevo, este tal cosa, tal otra, y va poniendo su voto porque sabe que luego va a tener que profundizar el análisis y tomar una decisión concreta. Pero las PASO le sirve para hacer un tanteo, un chequeo, ¿no? Me caro, parece ¿no? que caro para hacer chanchita. Es caro, me parece Chequeo que... caro, sí. Me parece que como es una democracia adolescente, el problema nuestro es que creemos que debemos compararnos a aquellos países milenarios y que tienen cientos de años de democracia, ¿no? Y nuestra democracia es adolescente, porque los sectores de poder de siempre, desde el inicio mismo de la patria, no han permitido el libre desarrollo de la democracia. Hoy están gobernando. Hoy por primera vez esos poderes que nunca permitieron que la democracia en la Argentina sea estable, están gobernando y a través de la democracia, a través del voto. Por lo tanto, es lo único que yo tengo para valorarle a ese sector, que tanto daño le hizo a la Argentina estos 200 años, pero por lo menos ahora el daño se lo hace elegido por la gente, tienen una legitimidad. Antes no lo tenían. Entonces, en esa democracia adolescente se han ido buscando perfeccionar distintos sistemas electorales. Y cuando se buscaba en una democracia adolescente, se busca un sistema democrático, normalmente esa adolescencia te hace buscar un sistema que te sea a medida, que sea la horma de tu zapato. Y así tiene muchas falencias, ¿no? Bueno, la ley de Lema fue uno de los sistemas, esta ley con las PASO fue otro de los sistemas, el condicionamiento que Alfonsín le hizo a Menem para permitir la reelección, le quitó fortaleza a las provincias al quitarle el colegio electoral y hacerla, entre comillas, una democracia directa, dicen, pero la verdad que más que directa es la menos democrática de la forma de elegir, porque el obelisco con su poder económico te define un candidato que no necesariamente tiene que ser de su égido, ¿no? No solamente tiene que vivir dentro de la General Paz, puede vivir en cualquier rincón del país, pero ellos con la comunicación inducen. Cuando era el colegio electoral te tenías que amacar mucho más, las provincias tenían una fortaleza, todas las provincias tenían la misma fuerza. Hoy día las provincias de muchos electores tienen un poder inaudito y las provincias con menos electores tienen que aceptar lo que los otros determinan. Y encima los senadores no cumplen el papel que tendrían que cumplir, ¿no? Para nada, ¿no? El sistema que se implementó para los senadores, el mismo Consejo de la Magistratura. Si hay algo que ha mancillado más la justicia es ese Consejo de la Magistratura, en la Nación y en las provincias. Claro. Es grupos corporativos que toman el poder del Consejo de la Magistratura y determinan quiénes van a ser los jueces y nunca determinan por su capacidad, por su idoneidad, por ser hombres o mujeres probos, sino por ser más o menos cercanos a tal o a cual. Entonces, en algunas cosas se retrocedieron y no se avanzaron. En nombre del avance, nos ataron a la mano los poderosos. Bueno, cuando vamos creciendo en edad como democracia, seguramente vamos a poder ir teniendo la fuerza para corregir estos factores. Hoy no podemos hablar de corregir estos factores porque nos tienen al campo popular buscando juntar energías al máximo para frenar este gran ajuste, este gran avance de los capitales nacionales e internacionales, sobre todo los multinacionales, que están agobiando a los trabajadores y a la clase media. Entonces, en eso estamos invirtiendo el mayor esfuerzo, en ver cómo construimos una alternativa
que gobierne la Argentina y las provincias en el 2019 que tengan que ver más con lo que somos los argentinos, con lo que es la clase media, lo que es el trabajador, aquellos que están desocupados y aquellos que tienen recursos porque han generado una pequeña empresa, una mediana empresa, una empresa que se desarrolló en Argentina, en contra de aquellas multinacionales que tienen argentinos ligados a esos poderes y que nos buscan arrodillar y sojuzgar. Miren, el caso más claro es el pago a los buitres. La Argentina y todos los argentinos sabemos que era una deuda ilegal. La Argentina y todos los argentinos sabemos que ya la habíamos pagado. Un gobierno se paró firme, defendió los intereses de Argentina. Un juez de Estados Unidos, que por ser de Estados Unidos parece que creen que son puros y castos, ¿no? El que puso ese lugar para que se juzgue fue Néstor Carlos Kirchner. Sí, sin ninguna duda. O sea, sin ninguna duda. Porque, no miremos por otro lado. Porque cuando uno quiere ver que el mundo nos tenga la consideración que creemos que se nos debe tener, por supuesto tenemos que elegir uno de los países poderosos para que arbitre ante las diferencias que se pudiera tener. Hoy estamos peor porque Néstor Kirchner firmó... Se eligió lo inadecuado, fue un error. Néstor Kirchner tomó esa decisión de que Estados Unidos arbitre, ¿no? Hoy día no solo nos arbitra Estados Unidos, sino que hace unos días firmó un decreto el presidente de los argentinos para que nos arbitre Londres, Inglaterra, un país imperialista que tiene, que ha tenido una guerra no hace mucho tiempo con los argentinos, que ha matado a argentinos. Aparte fue el primer país que generó la gran, o sea, el primer empréstito se lo pedimos a ellos. Pedimos 1 millón de libras esterlinas, nos dieron creo que 560.000, las terminamos pagando, no sé, por 7, por 8 y después de casi 100 años. Pero eso hablando de las cosas buenas, porque cuando nos independizamos de España, lo hacemos política y económicamente de España, pero nos ponemos dependientes económicamente de Inglaterra. Sí. Pero esa dependencia económica con Inglaterra hizo que Argentina participe en una de las atrocidades más grandes de Sudamérica. Inglaterra compró a un presidente argentino en esos tiempos y en esas épocas para que generara una guerra en Paraguay en alianza, en esa famosa triple alianza, y invadieron Paraguay. Triple infamia. Triple infamia. Y mataron a un porcentaje altísimo de hombres paraguayos. Entonces hoy día nos quejamos cuando un paraguayo viene y pone una manta en una calle de Buenos Aires. Y los argentinos, ideados por los argentinos, pagados por el vil metal de los ingleses, hicimos esa triple alianza que terminamos con la vida de miles de paraguayos y le rompimos el futuro, porque ese era el país sudamericano que había empezado a desarrollar una industria. Por eso Inglaterra fue quería el país destruirlo. más importante. O sea, fue el primer país en tener altos hornos, fue el primer país en tener telégrafo, fue el primer país en tener ferrocarril. Estoy hablando primer país antes que Estados Unidos mismo, exactamente, ¿no? Sin embargo, el gran ideólogo de eso ya no se quieren acordar. Sarmiento, el gran ideólogo de todo esto, Sarmiento, ¿dónde eligió morir Sarmiento? En Paraguay. Esas cosas locas de la cosa. Hay contradicciones. Te quería hacer una pregunta. Vos sos un tipo que tenés fama de ser muy amiguero al mango. Por ejemplo, se decía que vos estabas en vicegobernador. Hoy no podías atender. ¿Por qué? Porque tenías que estar con tal persona en el sur de la provincia que era un cumpleaños de una militante y que vos... era más importante eso que cualquier otra cosa. Ibas, estabas, saludabas 5 minutos y te volvías. Que eras capaz de hacer eso. Fuiste menemista. Creo que fuiste el último, el que apagó la luz, ¿no es cierto? Cerró la puerta y apagó la luz del menemismo, fuiste vos. Hoy te veo en la misma postura con Cristina Kirchner. La misma Cristina, que todo el mundo la amaba, ahora está parece que cayó en devalúo, pero vos seguís y estás con Cristina. ¿Por qué el peronismo tiene esa forma de ayornarse y que de repente hoy, porque está bien, vos podés ser de un partido, estás dentro de un partido, podés estar con un dirigente, con otro, pero la misma gente que amaba a Carlos Menem, luego decía, yo no lo voté, yo no lo conozco. Y mucha gente que es por Cristina, hoy la niegan, pero sin ningún tipo de inconveniente la niegan. Bueno, ¿cómo lo ves a eso? Porque eso tiene que ver con esa gran penetración de los medios de comunicación, ¿no?
hace muchos años decir que ser peronista, siendo el partido más importante y revolucionario que tuvo Argentina, era vergonzante, porque esos medios de comunicación, ese poder concentrado decía que éramos los ignorantes, los incultos, los descamisados, los cabecitas negras. Y eso que ellos nos decían, los cabecitas negras y los descamisados, vino Eva Perón y los reivindicó y lo puso como algo que los generó sus orgullo. grasitas. Ser cabecita negra, ser los grasitas de Perón, del peronismo, ser los descamisados pasó a ser orgullo, y ahí el peronismo avanzó y creció en las masas. Hoy ya no alcanza a ser peyorativo, ahora te tratan de lo peor, entonces ahora sos delincuente. Los delincuentes más grandes que tiene estos 200 años de Argentina tratan de delincuente a todo aquel que tiene que ver con el peronismo. Yo tengo que decir una cuestión clara: apoyé a Luder en el año 82-83, en la interna, y en la general lo apoyé a Luder. Y de ahí apoyé a todos los candidatos del peronismo. Lo apoyé a Duhalde, con el cual había tenido una confrontación muy dura pública, porque fue en un congreso nacional a donde las posturas claras de Duhalde y claras mías totalmente se contrapusieron. Fui el único que levantó la mano y habló y le discutió mano a mano a Duhalde, que cuando vino ya como candidato me decía: vos fuiste el piquito de oro que me discutiste y me hiciste callar en un congreso. O sea, se le había quedado grabado. Yo era changuito, pero ya tenía mis convicciones. Lo apoyé a Carlos Menem, porque le había ganado una elección interna a Cafiero. En Salta nosotros trabajamos para Cafiero. Fuimos en el peronismo mayoritariamente acompañando a Cafiero. En mi pueblo Cachi, el pueblo natal, Cafiero sacó el 88% de los votos, Menem en menos del 20%. El pueblo estaba ahí en las puertas de la escuela, como siempre hacen, esperando el resultado. Y me acuerdo que el intendente me dice: salgamos a festejar. ¿Qué le digo? ¿Cómo vamos a salir a festejar? Mirá la cara a la gente, mirá la cara de tristeza que tiene. Pero sí hemos ganado, pero porque nos querían a nosotros, por el valor que nos dan a nosotros, por el aprecio que nos tenían a nosotros, votaron por Cafiero. Pero mirá, su corazón está en otro lado. Llegamos a la sede, a la hora empezaron a decir que Menem había ganado y festejaban como si lo habrían votado a Menem. Menem fue un fenómeno social que entró en la Argentina mayoritariamente. Luego, a la distancia, uno ve que se equivocó, porque era una Argentina bastante difícil, la verdad, que las cosas venían mal, el presidente se había tenido que ir antes de tiempo, Menem le había ganado a la Renovación Peronista, que era quien se decía que tenía los cuadros políticos más ilustrados. Él venía de tener un fuerte sostén del gremialismo y del peronismo bonaerense, de los caudillos bonaerenses. Entonces estaba atento y hace un acuerdo con el poder económico y pone un ministro de Economía de las corporaciones. Y ahí creo que empiezan a cometer sus errores. En el balance de la gestión, el tiempo va a mostrar cuáles fueron los aciertos y cuáles fueron los desaciertos de Menem. Cierto, porque ¿no? tuvo aciertos. Un gibor en el Ministerio de Economía. Exactamente, pero después tuvo un montón de aciertos. Cuando vos vivías en un pueblo como el que yo vivía, que no tenía teléfono, no tenía correo, no tenía nada que tenga que ver con comunicación, y después tuviste teléfonos, tuviste de nuevo integraciones, te integraste al mundo, le das un valor. Aquellos que ya lo tenían, no le dan ese valor. Entonces, el tiempo va a ir haciendo ver, pero la gente en el momento y en el tiempo le daba un valor, por eso lo votó 2 veces. Y en una tercera salió primero. Nada más que el nuevo sistema electoral que él había acordado con Duhalde, el que lo hace que no sea el presidente, si no, era presidente por tercera vez. Pero si yo fuera un necio, diría: nunca se equivocó Menem. Luego empecé a ver que hubo errores, como cuando fui parte de un gobierno en Salta, vicegobernador salteño, a la distancia empiezo a ver que cometimos errores que podríamos haber evitado. Y la verdad que podríamos haber buscado sacar el país adelante sin estatizar las empresas importantes que tenía el Estado. Buscar hacerla eficiente. Concebirla como una empresa del Estado que debía mover con el dinamismo de una empresa, pero del Estado, y no dársela al sector privado que las destrozó, se enriqueció. Entonces, ese error que cometió el peronismo con Menem presidente, lo pudimos corregir con Néstor Kirchner y Cristina Kirchner presidente, y tengo la suerte. Mire, cuando se votaron las privatizaciones yo no era más que un militante, no tenía ningún cargo, porque habíamos perdido la elección del 91 con Roberto Romero como candidato a gobernador. Romero luego falleció y yo quedé militando en la calle, trabajando en mis cosas de toda mi vida, porque por suerte siempre trabajé en el sector privado, como un pequeño laburante, como un pequeño agricultor, como un pequeño empresario muy pequeñito, pero trabajando en mis cosas.
Y cuando se privatizó, Ulloa era el gobernador de Salta. Y Romero, presidente, y Romero era el senador presidente y de la comisión más importante. Ellos tienen que ver directo con la privatización. Yo solamente por haber votado, porque ahí únicamente deposité el voto. No era legislador, no tenía ningún cargo público, era un militante. Sin embargo, me pongo el sayo y siempre me hago cargo de los aciertos y los desaciertos de los gobiernos peronistas. Pero luego, como diputado nacional, tuve el orgullo y el honor de decir que lo que había cometido como error un gobierno peronista, el de Carlos Menem, otro gobierno peronista lo corregía con leyes, y aprobé la ley de estatización de EPF, estatización de la FJP, estatización de Aerolíneas Argentinas y un montón de leyes que tenían que ver las jubilaciones a las mujeres, un montón de leyes de avance. Entonces, por ahí la gente me quiere hacer cargo únicamente de lo que no fui encima, porque vuelvo a repetir, era militante por ser peronista, y no me valora que luego sí fui el que votó. Pero más allá que los que tuvieron suerte de estar en un proceso o en otro proceso, el peronismo corrige errores desde la gestión, porque se da cuenta cuando comete errores y corrige errores. ¿Con Romero nunca más? Romero se fue directamente a un lugar a donde un peronista yo no lo concibo. Yo no concibo un peronista al lado de Macri. Sinceramente, no lo concibo. ¿No lo concebís al gobernador al lado de Macri? Por supuesto que no. Por eso los concibo como no peronistas. En algún momento de su vida se equivocaron. O se equivocaron antes cuando decían que eran peronistas, o se equivocaron ahora, que dicen todavía ser peronistas, pero lo están acompañando a Macri. Es totalmente... Mire, un jugador de River puede ser jugador de Boca, un jugador de Boca puede ser un jugador de River. Eso es factible. Es muy difícil que un fanático de River se haga fanático de Boca, que un fanático de Boca se haga fanático de River. Esto, no. Que un peronista se haga de la derecha argentina. Mire que el peronismo es un movimiento amplio, tiene un centro izquierda, un centro derecha. En algún momento se vino un sector de la extrema derecha, así no fue. Cuando un sector de extrema derecha se vino y el sector de centro izquierda confrontó con el centro derecha, Triple A y Montoneros, claro. El peronismo tuvo sus grandes dificultades a las cuales nos supimos sobreponer y el país sufrió sus consecuencias, pero era la derecha que se nos había metido. Entonces, ahora, después de que hemos logrado sacarnos esa extrema derecha, después que nos hemos hecho un partido de nuevo de centro y de centro izquierda, nos dicen los que nos han gobernado y han tenido votos peronistas para ocupar un montón de cargos que están con Macri. Ahora, es inentendible. Paso en limpio, porque nos quedan 2 minutos y quiero aprovechar, porque quiero hablar también de tu propuesta, pero paso en limpio. ¿El peronismo hoy es el Frente para la Victoria? Sin ninguna duda. El peronismo hoy es el Frente Ciudadano para la Victoria. Porque ¿Y vos sos candidato? Yo soy candidato a senador del Frente Ciudadano para la Victoria y nuestro triunfo va a ser que el Oso Liavi va a ganar en la provincia de Salta. El Oso Liavi, que viene del peronismo, que es un hombre que desde el primer momento ha conformado el Partido de la Victoria, hoy parte del Frente Ciudadano para la Victoria, va a ganar las elecciones a diputado nacional y va a ser la herramienta que va a permitir, junto con otros legisladores de otras provincias, construir una alternativa de gobierno distinta a esta derecha liberal. Y aquí en Salta, todos los que estamos trabajando, vamos a buscar evitar que mañana nos gobiernen solamente familias que encima, usando al peronismo, demostraron su verdadera faceta, que son de derecha, que son de Macri, Walter, que responden a Macri. Tira nombres. ¿Quiénes son de Macri? Hoy día. ¿No decís familias? Me imagino que están enquistadas en el peronismo. Y si no lo digo yo, lo dice la familia. El senador nacional dijo, cuando le preguntaron si él iba a ser gobernador, dijo, no, yo quiero volver a ser senador nacional. Mi hermano va a ser el gobernador. Entonces, te están hablando de familia. Dice, yo, Rodolfo Urtubey, no voy a ser candidato a gobernador, pero voy a volver a ser senador. Pero tengo a mi hermano José, un industrial, que va a ser gobernador. Y mi hermano, no lo quiso decir, pero ya eso lo interpreto yo, está viendo cómo, con su obsecuencia a Macri, logra tal vez ser el segundo de Macri o algo en el gobierno de Macri. Entonces, es una familia que busca estar en espacio de poder. Si ese espacio de poder
se lo ganaran por militancia cada uno de los miembros de la familia, está bien, porque si vos sos 11 hermanos, los 11 son militantes, los 11, y la gente los vota, está todo el derecho, pero no. Llegan por la estructura de poder, por la estructura económica, porque los poderosos lo eligen, porque son herramientas de ellos, no llegan por ellos mismos. Entonces, pero aparte se nos infiltraron, se nos disfrazaron, ahora ya está más claro. Ahora sabemos que responden a la derecha liberal de la Argentina, más todavía, en Salta responden a la derecha liberal de Argentina y a lo más ortodoxo y reaccionario de la Iglesia. Porque también la Iglesia no es una sola. Claro. Hay distintas alas de la Iglesia. Bueno, la ala más retrógrada y más reaccionaria de la Iglesia es la que los rige y los induce y los hace marcar el rumbo de sus gestiones. Entonces no podemos dejar de darle lucha. Que si ganen, que ganen, pero yo me quedaré con la conciencia tranquila y decir, vengo 10 años dándole batalla y siendo oposición del gobierno provincial de Salta por no ser peronista, por no sentirle a la gente, por no valorar a la gente y por haber hecho retroceder Salta y que estemos en un lugar que ya habíamos dejado de estar. Otra vez furgón de cola. No puedo quedarme con brazos cruzados cuando veo que lo quieren entregar al peronismo para que sea segundo. ¿Ustedes creen que Perón... O sea, el oficialismo no mete 2 diputados nacionales? No. ¿Usted cree que Perón lo ha hecho al peronismo para que seamos segundo de la derecha? ¿Se acuerdan qué decía Alfonsín? Esto es importante que se sepa, que sepan todos los argentinos. Alfonsín le decía a los radicales, nos preparemos para perder 1000 elecciones, pero no para aliarnos a la derecha argentina. Y esto le decía Alfonsín a los radicales, es preferible perder elecciones que hacer una alianza con la derecha argentina. No le hicieron caso a Alfonsín. Hoy Macri es gracias a la alianza que tiene con el radicalismo, porque ¿dónde están los votos de Macri? En el obelisco. El resto de los votos son de los radicales a lo largo y lo ancho del país y de Lilita Carrió, que sin tener un partido fuerte tiene una imagen que crece. No de todos los radicales, ¿no? No de todos Soy los uno radicales. de ellos. No de todos los Walter, radicales. se acabó el tiempo, realmente la pasé bárbaro. Tenemos que juntarnos porque queda una pregunta así latente, ¿no? Yo creo que Perón no era un hombre de centro ni un hombre de izquierda. Entonces, ¿va a quedar para otra charla esto de un Perón? Vos decís un Perón que no es de derecha. Y claro... Un peronismo. Un peronismo. Un peronismo Bien. que abarca un centro derecha, que es a donde se pararía Perón, y un centro de izquierda donde estaba parada Evita. Claro. Pero la impronta de la gestión del gobierno fue la de Evita. Está hermoso. Vamos a seguir algún día, ¿no? Che, Walter, muchísimas gracias y buenas noches. No, muchísimas gracias.